Bienvenidos al capítulo número 2 del podcast, que no tiene nombre todavía. ¿Todavía? Vamos a hablar sobre vidas pasadas. Exactamente. Entonces, Vidas pasadas. bienvenidos. Espero que les guste esta charla de vidas pasadas. Nos encontramos con Diego Armando Barojas, y un servidor, Alberto Cuautle. Bueno, pues vamos a arrancarnos con este tema que está interesante. Esperemos no aburrirlos, esperemos que les guste. Y bueno, Vidas pasadas, ok. Bueno, para empezar vamos a definir o tratar de definir qué son las vidas pasadas. ¿A qué te refieres con una vida pasada? ok. Nosotros estamos constituidos por diferentes partes del ser. Está el cuerpo físico, tus pensamientos, tus emociones, que son como los vehículos que se mueven en nuestra dimensión, en nuestra realidad, en la 3D, por así decirlo. Y existen otras partes del ser que se mueven en otras dimensiones, que es el espíritu y el alma. Okay. Cuando hablamos de vidas pasadas, nos estamos refiriendo a la memoria espiritual de otra existencia que está integrada específicamente desde el punto de vista espiritual. No, ahorita vamos a hablar sobre la diferencia entre espíritu y alma, y esa es hasta cierto punto una definición de vida pasada que está integrada directamente con la parte del espíritu. Y hay otra manera de poder definir las vidas pasadas, que es la memoria transgeneracional, la memoria ancestral de todas las vidas que han vivido tus papás, tus abuelos, tus tatarabuelos, tus bisabuelos, y toda esa información de sus vivencias de ellos está generando una influencia en tiempo real en tu realidad. Ok, pero a ver, entonces, por vida pasada generalmente se supone que eres tú en un antes. Quiere decir que fuiste el mismo, pero en un tiempo pasado. Una reencarnación. Básicamente, ¿no? Es una reencarnación. Pero yo lo que voy es que generalmente se piensa que soy yo viviendo en 1800 y tantos, ¿no? Uh-huh. Pero soy yo. Eso... ¿Así es esa definición la que acabas de decir o es un poco más allá, más profundo? Mira, ahí es donde entra la parte de entender la diferencia entre espíritu y alma. Okay. El alma es eterna. Bueno, no es una manera de comprobar, ¿no? Tampoco les estoy diciendo que me crean. Pero el alma es la esencia que nos conecta con nuestra divinidad, y esa es eterna, esa nunca muere. El espíritu... ese sí cambia, es como un personaje, y el espíritu es el que vive o ha vivido en diferentes épocas, en diferentes escenarios, en diferentes épocas con realidades distintas. En algún momento a lo mejor te tocó ser un vagabundo, quizá en otra experiencia espiritual viviste como un rey en algún punto geográfico distinto en el que te encuentras actualmente, en algún otro punto en tu memoria espiritual viviste como mujer, en algún otro punto de vista moriste a los 30 años. Entonces sí tiene que ver con la reencarnación. Sí tiene que ver con una reencarnación. La definición de vida pasada sí tiene que ver con una reencarnación. Pero bueno, en la reencarnación se supone que tú no solo reencarnas o vuelves a nacer o transmutas en alguien, en una persona, sino que puedes ser un animal, un insecto o hasta cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, ¿cómo cabe esa definición dentro de esta que te acabo de decir? ¿O solamente es de, no sé, humano a humano? O sea, hoy, mañana en una mujer, pasado en un hombre. Ok. Según lo que yo conozco, tú eliges. Dependiendo, la que es eterna, el alma, es la que guarda como toda esa base de datos de experiencia de aprendizaje. Y cuando tú regresas a tu parte variable, que es el espíritu, lo que guardó el espíritu se regresa al alma, y toda esa información de espiritual es la que se va empezando a impregnar de información en el alma. La que decide en qué encarnar, o la que tiene la misión de poder vivir diferentes experiencias, es el alma. Y el alma sí tiene la posibilidad de elegir en un momento dado vivir la experiencia de un perro, de un insecto, de un árbol, según
lo que su base de datos, según lo que su aprendizaje, según lo que necesite aprender en esta experiencia que nosotros llamamos vida, ¿no? ¿Y cómo es posible que no se recuerde nada de eso? ¿Por qué? Eso está muy cabrón, eso sí, es una situación muy yo creo que tiene que ver con evolución, que es todavía no gobernamos o todavía no alcanzamos a gobernar nuestro cerebro, pero hay una parte de nuestro cerebro tiene esa parte de la información. Yo creo que en primera tiene que ver con la evolución. En segunda, tiene que ver con cómo contenemos la realidad, cómo vamos a guardar tantas experiencias en esta vida. Yo creo que no somos capaces de contener tanta información de todas esas vidas y por eso es que cada vez que decidimos volver a vivir una experiencia humana, te hacen como un reset para que únicamente aprendas sobre lo que necesitas aprender en la decisión que tomaste como alma. Porque en ese sentido, fíjate, es interesante pensar lo siguiente. Entonces no tiene sentido tener tantas vidas si no puedes acceder a ellas. Ok. Bueno, no puedes... Bueno, voy a un punto. ¿Cuál es la intención de eso? Porque sí, yo lo vería así muy eficiente el hecho de que vivieras tantas vidas que pudieras recordar los errores y los aciertos que tuvieras como un nuevo inicio en un juego. O sea, incluso hay muchas películas muy interesantes acerca de eso, ¿no? Terminas una vida, pero ya tienes el conocimiento previo de lo que pasó para pasar a la siguiente vida y así tener un crecimiento. Pero esto pues ya no tiene razón ni sentido, ¿no? El hecho de que no la recuerdes, eso sería lo principal. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué es que no se puede como pasar esa barrera? ¿Sabes? De recordar, de retener. Como tú bien dices, es como un reset. Y eso pues, me recuerda al meme que dice que yo solo recuerdo que iba en mi Ferrari en Dubái a 300 por hora y ya desperté aquí con mi papá que se llama Brian y tiene la camisa del América, ¿no? Ajá. Entonces, ese meme hace alusión a eso, ¿no? A que cambiaste de vida, hubo un reset. Quién sabe por qué la cambiaste, pero ahora vuelves como una persona nueva, según ahí es lo que recuerda, pero realmente no recuerdas nada. Realmente no recuerdas nada, ok. Está muy cabrón, a mí sí me enoja, o sea, sí me encabrona decir, pues si yo... Muchísimo coraje, ¿no? Dijeras. ¿Por qué dicen que tengo un alma vieja? ¿O por qué hay personas que tienen almas viejas y no pueden recordar lo que vivieron? A mí sí se me hace una pendejada, ¿no? Pero también entiendo que también hay herramientas para poder acceder a esa información, porque a mí sí me ha pasado, yo sí he tenido la oportunidad de poder acceder a esas vidas pasadas, a situaciones de vidas pasadas. Por supuesto hay que tener técnicas, hay que utilizar vehículos, hay que entrar quizá en estados alterados de conciencia para poder acceder a esa información y poder no volver a repetir el mismo error que tú ya repetiste, que supuestamente aprendiste en una vida pasada. Exacto, porque se supone que el problema que tú tienes ahora y vas acarreando muchos problemas durante tu vida y cosas así que se repiten porque según las tienes que volver a vivir, ¿no? Y ahí entra también en consideración lo del karma con la reencarnación, ¿no? Ajá. O sea, a veces por cuestiones karmáticas reencarnas en alguna persona que digamos que era diferente a tu vida pasada, pero que tienes que reencarnar para aprender algo respecto a lo que falló en la anterior. Eso es todo un rollo, ¿no? Sí, es todo un rollo. Y yo creo que esos rollos nacen y generan interpretaciones distintas en diferentes religiones que también dan como resultado diferentes explicaciones a ese rollo de la parte espiritual, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo. Está muy cabrón. Yo sí he tenido contacto con vidas pasadas, he podido ser consciente de algunas, he podido cambiar otras, pero sí, todavía siento que no me queda claro cuál es la razón por la cual no recordamos. Yo siento que estamos en un planeta escuela, que vivimos nuestra experiencia humana para venir a aprender, para que cuando nosotros lleguemos a esa parte espiritual y álmica que nos conecta con la divinidad y Dios, tengamos la posibilidad de generar nuestra propia creación en base
a todo el cúmulo de información que vivimos a lo largo de todas nuestras vidas. Esa creación que nosotros estamos haciendo es la parte creativa del ser, es como la parte lumínica que da luz, y es la luz es la energía que sostiene la vida en el universo entero, ¿no? Yo tengo esa creencia. Al final de cuentas es una creencia. No quiere decir que porque yo lo crea sea así. Ni siquiera sé si realmente puede llegar a ser así. A mí me sirve pensar que es así, y eso también me ayuda a apaciguar un poco el hecho de que yo esté enojado por no recordar mis vidas pasadas, ¿no? Claro, sí, porque si ya lo vemos desde el punto de vista del pensamiento crítico, pues hay varias cosas que no caben, ¿no? Exacto. Que ya no, como tú dices, es parte de tu creencia, ¿no? Y de lo que tú quieres creer. Si tú quieres creer en esto, está bien. Está bien. Y se puede desarrollar también. Pero si tú lo ves y ya lo analizas en la lógica, pues hay muchos huecos ya en la trama, por así decirlo, ¿no? Muchos, Hay muchos que todavía a lo mejor no tienen respuesta, a lo mejor todavía no se encuentra esa respuesta. Y también no tienen sentido, pueden llegar a no tener sentido. Puede ¿no? llegar a no tener sentido, porque quién sabe al final. Sí. O sea, igual, apegado a pensar de manera lógica, podría ser que todavía no se encuentra una tecnología para acceder a eso. Para medir. Para puede medir. ser, o puede ser que no exista. Exacto. Puede ser que nada más nos estemos haciendo ideas, creencias. humo, ¿no? Sí. Pero por otro lado, y eso es lo más interesante de todos estos temas, güey, porque así no lo puedes negar, pero tampoco puedes decir que sí existe y que no existe al mismo tiempo. Es como también, es una paradoja, güey. Sí. Hasta que no se encuentren ¿cómo decirlo? Los medios suficientes para demostrar que así es, y el por qué no se recuerda a una vida. Y si existe también esa vida pasada y esa vida futura, porque no solo es hablar de las vidas pasadas, sino de las vidas futuras, ¿no? Exacto. Y si en el sentido de lo que tú dices, pues podemos tomar esa decisión, ¿no? O al menos el alma la puede tomar. ¿A dónde va a ir y de dónde viene? ¿no? Exacto. Y si el alma es eterna, entonces la temporalidad también existe. Lo que acabas de decir está bien cabrón, porque el tiempo está ocurriendo al mismo tiempo. Las vidas pasadas, las presentes y las futuras. Sí es posible, sí. Ahora, regresando un poco al pedo de la... Sí, porque entre más... te metas... Pero bueno, puntos para analizar, ¿no? A final de cuentas, esto es no quiero decirlo como tal creencia, pero al final es eso, ¿no? O sea, tú decides si quieres creer en eso, si no quieres creer. Punto número 2, el pensamiento crítico siempre va a no a menospreciar, pero siempre va a encontrar un pero. Y una cuestión, y va a cuestionarlo. Y lo va a cuestionar, eso es bastante útil, porque siempre es necesario. Mira, yo pienso esto. Uno siempre debe de creer en algo. Eso es esencial, en lo que quieras creer, pero cree en algo. Sí. Porque también si no crees en algo, puedes ir a la deriva. Pero también siempre tienes que cuestionarte todo. Siempre. Aún así que pues esto a mí me parece bastante interesante, pero por el hecho de que tiene mucho de dónde analizar, de dónde filosofar, por así decirlo. Y bueno, suponiendo, porque aquí suponemos que esto de verdad existe, que es ser. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hay una diferencia entre lo que tú acabas de decir, de la reencarnación, y habías mencionado de vidas pasadas? La parte ancestral, ¿no? Exactamente, de tus ancestros, porque según sé, también puedes conectar con esa parte. Puedes conectar con esa memoria. Ahora, para regresar un poco y dejar claro el sentido de las creencias, yo siempre le he dicho a las personas, si esa creencia te sirve, úsala. O sea, hazla tuya. Hay personas que digan, a mí no me sirve pensar en vidas pasadas y mi vida funciona, adelante. Si no te sirve para nada estar en contacto con ese tipo de conocimiento, con ese vínculo hacia esa creencia, adelante. A lo mejor a ti te sirve creer en la Virgen de Guadalupe y eres una buena persona, te va bien, le pides, te da, hay un intercambio de energía, úsala. Yo he decidido creer en vidas pasadas porque yo he tenido contacto con algunas de mis vidas pasadas, que más adelante vamos a platicar sobre eso, y me han servido para ser mejor persona, para saltar algunos obstáculos que he tenido en mi conducta,
en mi realidad externa y por eso he decidido creer en eso, ¿no? Porque me ha ayudado a mí. Pero, por ejemplo, hay ciertas cosas que están dentro de ese conocimiento o que giran en torno a esa creencia que a mí no me sirven, ¿no? Por esto, o sea, regresando al tema a mí me enoja no saber o no entender la finalidad del por qué no recordamos. Pero si te sirve la creencia, úsala. Si te sirve esta creencia, úsala, ¿no? Sí, porque hay ciertas cosas que sorprende saber y darse cuenta cómo es posible que se repitan los mismos patrones, ¿no? Y eso puede ser hasta cierto punto psicológico, pero por ejemplo hay de que la abuela fue madre soltera y que la mamá también y que la hija también. Eso también tiene que ver con la vida pasada. Tiene que ver con la vida pasada, mira. O con los ancestros. Es lo mismo. Te voy a decir por qué. Porque hay patrones inconscientes repetitivos o experiencias de vida que vivieron tus papás, los papás de tus papás, los abuelos de tus papás. Toda esa experiencia que vivieron todos ellos queda guardada en nuestra USB biológica, que es el ADN. Si perdieron hijos, la información de la pérdida del hijo queda grabada. Y si las personas tuvieron habilidades o aptitudes o dones, esa información está guardada en el ADN. Entonces imagínate que nosotros traemos toda la historia de la humanidad corriendo por nuestra sangre en la memoria de nuestro ADN. Y de repente coincide que en algún momento, por poner un escenario como para que quede explícito y entendido lo que te voy a decir, que mi abuelo fue millonario por un golpe de suerte y que de repente una crisis familiar hizo que lo perdiera todo. Ese escenario queda guardado ahí, en la memoria inconsciente del ADN genético familiar. Y de repente resulta que a ti te empieza a ir bien en la vida y te vuelves millonario, tienes mucho dinero y de repente llega la pandemia y tú tienes que sostener a toda la familia y todo ese dinero que gastaste se te va. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia, hay un patrón. Y a eso voy con vidas pasadas. La información que de repente tú también llegas a tener o llega a estar en tus patrones de conducta repetitivos también pueden estar relacionados con estas vidas pasadas, vidas ancestrales de los papás, de los abuelos, de los tíos, y eso tú también lo puedes repetir, cargar, y que forma parte de esa información de vida pasada. Entonces, desde mi punto de vista hay dos tipos de vida pasada, ¿no? La ancestral, la de la familia. La que tiene que ver con tu familia. Con tu familia. Con tu tribu, ¿no? Con tu tribu, ajá. Y la que es la espiritual, ¿no? Y al final de cuentas, yo sí estoy convencido hasta cierto punto de que hay una correspondencia en ambas. Siempre va a haber un punto de convergencia entre la espiritual de vida pasada y la familiar que viene a darte una enseñanza, que viene a ayudarte a que evoluciones como persona, como ser, que ayudes a trascender todos estos problemas que tú traes cargando tanto de la vida familiar como los problemas que vienes cargando de otras vidas en tu experiencia espiritual, ¿no? Sí, no, y en ese sentido tienes mucha razón, porque al menos no se necesita analizar en cuestión de los ancestros. O sea, esa también es una forma de vidas pasadas, ¿no? Sí, es una forma de vidas pasadas, sí. Igual, el único, porque ahorita vamos a hablar acerca de las herramientas, ¿no? Ajá. Pero realmente si tú volteas a ver cómo eran tus abuelos o haces así como una investigación de árbol genealógico, ahí te vas a dar cuenta que esas son vidas pasadas tuyas, sí, ¿no? En cierto sentido. Porque te pueden decir, tú me recuerdas a tu tío tal, a tu bisabuelo tal, eran igualitos. Ajá. Y llega mucho a sorprender qué tan parecido, no solo físicamente, sino en la forma de ser también. Y no solo en la forma de ser, sino en los errores también. Entonces esa es como una parte también de acercamiento hacia lo que eres tú hoy en día. Exacto. De hecho, yo, para que en el contexto del autoconocimiento es importante que si te quieres conocer más, conozcas tu árbol genealógico. ¿Dónde se atoró tu familia? ¿Cuáles fueron sus tristezas? ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus alegrías? Sus desgracias. Sus desgracias. ¿No? Si tú conoces esa parte, tienes como ciertos aciertos ante la vida para poder sobrepasar obstáculos que se te pueden llegar a presentar porque entiendes que es un patrón inconsciente repetitivo, ¿no? Y que tú ya das por hecho que así eres.
Exacto, cuando lo puedes cambiar, lo puedes modificar. Pero fíjate que cuando interiorizas cómo eres, ahí también descubres ciertas partes de cómo es tu familia. Sí, Sí, porque dices, ¿por qué no se me dio nunca tal cosa? Pero te das cuenta que tu familia también nunca hubo alguien que hiciera algo, o sea, me refiero a algún talento, ¿no? Porque yo no se me da tocar la guitarra, tocar el violín. Y revisando en tu familia, a lo mejor nadie invirtió tiempo en aprenderlo, en aprenderlo. ¿no? Y en eso también es importante que puedas romper esas barreras, ¿no? Sí. O sea, no solo por el hecho, incluso en el ejemplo del violín, ¿no? Pues a mí me gusta, pero siento que no se me da o nadie ha tocado. Entonces a lo mejor inviertes más tiempo, lo logras hacer y en tu familia se va generando un antecedente, ¿no? Porque el día de mañana el nieto, el sobrino, va a decir, Exacto. no, mi abuelo tocaba el violín. Y tú ya como que vas, como bien lo dices, vas agregando información a esa memoria USB. Y a lo mejor a ti te costó bastante aprenderlo, pero a tus nietos ya no, ya se le da con mayor facilidad. No nacen ya con ese talento, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tú puedas ir nutriendo esa parte, vas a dejar un mejor legado, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero bueno, regresando al tema principal, ¿no? Porque siempre nos vamos. ¿Has tenido entonces contacto tanto con la parte de ancestros como la parte propia de vidas pasadas? Sí. Una de las, por ejemplo, hay algo muy cabrón también que pasa conmigo, es que yo traigo el nombre de mis dos abuelos. Yo me llamo Ranulfo Alberto. A Ranulfo por el papá de mi mamá. El papá de mi mamá se llama Ranulfo. Y a mi abuelo Ranulfo, papá de mi mamá, lo llaman Ranulfo porque él tenía un tío que asesinaron cuando el tío tenía 33 años. Entonces ya sería el tercero, el segundo, pero un hijo de mi abuelo, un tío mío, se llama Ranulfo. Y por parte de mi línea paterna, mi papá se llama Alberto, mi abuelo paterno se llama Alberto y mi bisabuelo se llama Alberto. Entonces traigo el Ranulfo Alberto. Ranulfo Alberto III. Romero, soy tercero, cuarto, porque ya nos dimos cuenta que hace poco platicamos con la familia que hubo otro Ranulfo. Y primero en la línea de sucesión al trono, ¿ok? Pues no tanto así, porque fíjate que la constante en todos ellos era el alcoholismo. Caray. Sí. Eso también, y eso a ciencia cierta también influye. Hay una influencia muy cabrona por dos cosas, por la línea genética que tienes y por el nombre. O sea, ya tienes un patrón repetitivo todavía más marcado en tu memoria genética, ¿no? A tratar de utilizar el alcohol como parte de un proceso recreativo o para hacerte güey o para recrearte o para resolver problemas, no sé si lo quieres ver, ¿no? Ajá. Entonces, el alcohol era ahí, de inicio, parte fundamental de ese pedo, ¿no? Entonces tú empezaste a investigar. Yo empecé a investigar eso y me di cuenta de que, por ejemplo, uno de mis abuelos mi papá tuvo un accidente donde lo perdió todo cuando él tenía 22 años. ¿Tu papá? Mi papá. Y yo entro en depresión justamente cuando tengo la misma edad. Y resulta que mi abuelo, el abuelo de papá y mi papá tuvo un conflicto a la misma edad y tuvo que huir de la ciudad. Entonces, también numerológicamente hay un patrón ahí, un patrón muy cabrón por Ranulfo, pierde a su mamá, queda huérfano. Al sujeto que mataron de 33 años también se quedó huérfano joven a los 7, 8 años. Y los dos tuvieron un vínculo muy fuerte con el alcoholismo. Y mi tío, el hermano de mi mamá, mi tío que también se llama Ranulfo, hasta la fecha ese güey tiene, yo creo que 50 años y el güey alcohólico desde siempre, solo, sin hijos, nunca se casó y demás. Entonces yo me empiezo a dar cuenta que traigo el mismo patrón, ¿no? De las dos líneas. Y claro, a mí en su momento me gustó la fiesta, el desmadre y alcohol, la madre alcohol. Cuando yo me doy cuenta de esto, digo, no, yo quiero cambiarlo. Entonces empiezo a asistir a terapia, cambio el patrón de comportamiento y corté con ese pedo. Yo, o sea, sí me tomo una cerveza y demás, pero corté el alcoholismo de hace como... Tiene 5 años que no me empedo.
pero hay una predisposición al patrón A que en repetitivo. cualquier momento puedas agarrarla. No, porque sí soy muy consciente del por qué, ¿no? Eso es importante, ser conscientes. Hay que ser conscientes. Porque creo que es el primer paso para resolver cualquier situación. Es el- Ir a terapia, ¿no? Desde Sí, luego. es el Profesional. Sí, la conciencia es la herramienta de la voluntad. Sí, o sea, muchas veces la gente dice, quiero dejar el alcohol, pero no tiene la voluntad, o tiene la voluntad, pero no tiene la conciencia del saber por qué. Esa frase me gustó. La voy a mandar a hacer una camisa. Ok. La voluntad es la conciencia es la herramienta de la voluntad. Debes ser consciente para que puedas ejercer tu voluntad libremente y digas no. Seas dueño también de tu voluntad. Exacto. Porque hay veces que no, o sea, se dice que lo haces involuntariamente, pero en realidad a lo mejor una parte de ti lo quiere cambiar, pero realmente no se puede. No se puede, O sea, ajá, eres dueño, no hay forma de que lo hay puedas forma. cambiar. Pero fíjate cómo es tan interesante eso, porque si tú tuvieras así, imaginemos que tuvieras un libro de qué le pasó a fulano en tal fecha, y tú pudieras acceder a eso, o sea, entenderíamos tantas cosas de por qué somos como somos, Exacto, por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos estas sensaciones que vienen de la nada y que de Exacto. pronto te invaden. Y puede ser que sea eso, o es. Es eso, mira, te voy a platicar un caso muy rápido. La mamá de mi novia y unas hermanas de ella siempre tuvieron la presión baja. Y la mamá de mi novia entró como en un proceso como de mucho aprendizaje en los últimos 3 años, donde ella vino somatizando un montón de enfermedades, desde problemas en el cuello, mareos, presión baja, dolores musculares, todo un rollo ahí. Y médicamente, el papá de mi novia es doctor, anestesiólogo, o anestesista, no es anestesiólogo. Creo que sí. Empezaron a abordar todo el tema desde el punto de vista médico, ¿no? Estudios, en los estudios no salía nada. La presión, por supuesto que en la presión, cuando se le medía la presión arterial, salía muy baja. Y de repente empezamos a hacer una terapia y en su terapia nos dimos cuenta de algo cabrón. Nos dimos cuenta que ese problema venía por una de sus tías, por un sentimiento que ella tenía como de haber sido abandonada por el amor de sus hijos. Entonces imagínate todo ese sufrimiento que tuvo que pasar esta ancestra de ella para que se encriptara en la memoria genética de ella y diera como resultado una enfermedad de presión baja arterial. Cuando fuimos a ver qué era lo que estaba pasando con su vida pasada, con su ancestra vida pasada, nos dimos cuenta de todo ese dolor. Ella, la mamá de mi novia, lo entendió y no manches, no ha vuelto a padecer presión baja nuevamente. Entonces está muy cabrón porque ¿cómo es posible que con la herramienta correcta, con la información correcta, tú puedes ayudar a quitar el programa de la enfermedad, poner uno nuevo para que la enfermedad ya no se manifieste de la misma manera en tu cuerpo? Entonces es una experiencia muy chida, es una experiencia padre y sirve, ¿no? Funciona ese rollo, ¿no? Ok, y entonces lo natural sería preguntar cómo puedes acceder a esa información. O sea, ya establecimos que existe, que se puede, que a veces lo que te pasa, muchas veces, ¿no? Porque no, también es exagerado pensar que todo lo que te sucede es culpa de tus ancestros. Eso sí, también no debemos perder la responsabilidad de tus actos. Sí, porque entonces ya te quitas mucha responsabilidad y dices, no, pues reprobé la materia porque pues mi tío era un pendejo, ¿no? Sí, no era, sabía nada, vamos a ver. Entonces, también, y esa pregunta también creo que la hice en el capítulo anterior, ¿cómo discernir entre eso? Porque sí, es cierto, muchas cosas que te suceden a lo mejor no tienes idea y suceden, pero otras son consecuencia de tus decisiones y de tus actos. Exacto. Y ahí el único responsable eres tú. Pues eres tú. Mira, siempre vas a tener la responsabilidad de lo que te pase a ti. Eso es, o sea, el hecho de que la gente que esté escuchando esto, hay gente que sabe, definitivamente tiene que ir a conocer su árbol genealógico para saber qué pedo con su familia, para ver qué patrones sí está repitiendo y qué patrones no está repitiendo. Y es muy fácil verlo, simple y sencillamente te das cuenta que el tío era un mujeriego, que el papá era un mujeriego y tú de repente te estás dando cuenta que eres igual, ¿no? Pues entonces trata de ver qué era lo que está ocurriendo por ahí, qué es lo que te empuja a hacer lo que estás haciendo y cámbialo, ve a terapia y cámbialo, ¿no? Esa es la responsabilidad siempre va a tener que ser así, pero las herramientas que normalmente ayudan a poder acceder a vidas pasadas, tanto
de la línea espiritual como de la línea transgeneracional, la terapia de hipnosis regresiva. A través de una hipnosis regresiva tú puedes saber de qué ancestro estás repitiendo el patrón. Y hay algo también bien interesante que ocurre con la técnica que yo utilizo, porque de repente hay personas que no saben de quién viene el problema. Y los pacientes tienen acceso a personas de su línea familiar que ya fallecieron y que nunca conocieron ellas. Entonces, en ese estado de hipnosis, no sé qué ocurre, hay algo muy cabrón dentro de nuestro ADN. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. De nuestro ADN, que de repente la persona me dice, oye, estoy viendo a una persona que está vestida como en la época de la Revolución. Y de repente yo le digo, oye, pregúntale si es ancestro tuyo. Me está respondiendo y me está diciendo que sí, pero yo no la conozco. Pregúntale si es tu tía. A ver, pregúntale si es de la línea materna o paterna. Me dice que es de la paterna. Ok, pregúntale qué es tuya, ¿no? Pues me dice que es mi tía, a ver, pregúntale cómo se llama, y la persona empieza a obtener esa información. Mira, sea invento de la persona o no sea invento de la persona, el resultado es que la persona sana, se quita el problema. Entonces, porque yo sé que de repente van a decir, oye, ¿cómo sabes que es verdad? No hay forma de comprobarlo. Esa es la siguiente. Eso es lo más cabrón, que no hay forma de comprobarlo, pero hay un resultado. Y yo siento que si te sirve, lo que te decía yo hace un rato, no me importa si crees o no crees, pero si te ayuda, créelo. Es que eso es lo más importante, porque igual y encuentras que lo que andabas buscando está ahí y te ayuda. Sí. Y está bien, ¿no? Sí, si te ayudas, hazlo, ¿no? Pero ahora, no... vamos a suponer que es una mentira. También vamos a suponer, ¿por qué no? No importa, güey. Si te ayuda, adelante. Agarra la mentira y úsala para que ya no te sientas mal, para que seas mejor persona, ¿no? Sí, porque finalmente, pues es eso, ¿no? Mira, independientemente de cuántas vidas tengas por delante y arriba y por atrás, a final de cuentas esta es la que estás viviendo. A huevo, sí. Y entonces, ¿qué mejor manera de sobrellevar esta situación? Creyendo, ¿no? En ciertas cosas, no creyendo o buscando lo que te hace bien, lo que te acomoda. Y en este sentido, pues, esta es una forma en la que tú puedes también acceder a la información. aparte de ti, o sea, aparte de tu interior. Entonces, ¿qué herramientas utilizas tú, aparte de la que no mencionaste? Hay una terapia que inventó Bert Hellinger que se llama constelaciones familiares. Ajá, en esa terapia, más adelante en otro capítulo hablaremos sobre constelaciones familiares, incluso si tenemos la oportunidad aquí de hacer una constelación familiar, la hacemos. Esa es otra herramienta también muy, muy interesante. Los inconscientes de un grupo de personas se unen para dar como resultado un escenario a resolver. Y a través de los movimientos, a través del comportamiento de los personajes, de personas como tú y yo, que normalmente se utiliza una terapia grupal, a veces se utiliza terapia con muñecos. El inconsciente es el que habla para identificar qué fue lo que ocurrió en ese escenario, qué fue lo que ocurrió con una depresión, qué fue lo que ocurrió con el patrón repetitivo que estás gestionando en tu realidad, qué es lo que ocurre con tu adicción, qué es lo que ocurre con el miedo, qué es lo que ocurre. Ese tipo de situaciones se dan de esa manera. En otro capítulo hablaremos sobre constelaciones familiares y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a utilizar muñecos, que es la misma técnica de Bert Hellinger pero con muñecos. Entonces ahí representas familiarmente qué es lo que está ocurriendo con la situación que necesitas hacer. Esa es otra. Y otra que no recomiendo, pero que puede llegar a ocurrir, es estados alterados de conciencia cuando tienes contactos con ceremonias sagradas, rituales, con plantas de poder o rituales. Yo he tenido 2 contactos con vidas pasadas en 2 experiencias de este tipo. La primera fue en un baño de temazcal, que no entras en un estado alterado de conciencia, simple y sencillamente es una terapia en un baño de vapor donde hacen cantos y demás, y ahí entras. Ahí recordé muchas cosas interesantes de una vida donde yo era una persona que estaba en paz y feliz. Yo cerré los ojos y cuando los abrí no estaba yo en el temazcal, estaba yo en una cabaña en medio de un cerro, pero yo era como un hombre como de 70, 75 años, porque me vi las manos, traía yo unos guaraches, vestido con mantas, y volteé a ver qué era lo que estaba a mi alrededor y me di cuenta que había campo y me sentí yo con una felicidad y con una paz increíble así.
Y yo creo que el recordar esa vida pasada era lo que necesitaba en ese momento de mi vida. Entender que lo que tenía yo en ese preciso momento era todo lo que yo podía tener, todo lo que yo podía poseer. Y el tener un recuerdo de esa vida pasada me ayudó a tener una aceptación bastante buena de lo que estaba ocurriendo en mi vida en ese momento. Y la otra fue en un estado alterado de conciencia con hongos alucinógenos. Pero ese con el... O sea, ¿los consumiste tú porque sí o en un proceso que te ayudaron? No, me ayudaron unas personas que conocen de ese proceso. Porque igual sí es importante decirlo, ¿no? Que es importante te asesores antes de... Sí, claro, cada vez que vayas a consumir o cada vez que vayas a hacer un viaje alterado de conciencia, sí es importante que estés en el lugar correcto, con las personas correctas y que incluso lo hayas consultado con tu almohada antes, ¿no? O si crees en Dios, pídele una señal a Dios y dile, Dios, dime si debo estar en ese lugar para que pueda yo vivir esa experiencia, ¿no? Y otra experiencia la tuve con hongos en Mazunte. Viajamos a San José del Pacífico, donde se dan los hongos alucinógenos. Compramos los hongos alucinógenos y nos fuimos a consumirlos a la playa. Punta Cometa, fuimos a Punta Cometa a comérnoslos, pero claro, con un ritual, con personas que conocen todo el rollo y demás. Y ahí tuve contacto con una vida pasada. Cerré los ojos y de repente empecé a verme como si yo fuera el primer plano de una cámara de una película que estaba yo viendo, y vi a un hombre africano, y cuando lo vi, una parte de mí sabía que ese güey que estaba yo viendo era yo. Lo vi y le dije, hey, y cuando le dije, hey, en mi mente, el güey volteó así como a buscar de dónde venía la voz. Estuvo muy raro. Y cuando le pregunté, ¿qué te pasa? El güey estaba muy espantado de la voz que le estaba hablando, que era yo, güey, en mi conciencia. Y el güey empezó a correr por unos callejones que parecen favelas brasileñas. Empezó a correr y pues yo lo seguía viendo como en primer plano, como si fuera una película, güey, ¿no? En un primer plano. Y de repente el güey como que llegó, se cansó, llegó a una puerta, tocó la puerta y una mujer embarazada con una niña como de 7 años le salió a abrir la puerta. Y yo sabía que era mi esposa y mi hija. O sea, esposa e hija de este güey que tocó la puerta, que era un negro africano. Su esposa y la niña eran africanos también. Sabía que eran africanos porque eran negros y tenían todas las características de unas personas africanas, bueno. No sé si realmente eran de África, no sé de qué parte del planeta eran. Pero entonces, ¿qué era lo que tú conocías realmente de ellos? Todo, yo sabía todo, güey. O sea, yo no supe que era una vida pasada hasta que abrí los ojos y regresé y dije, no mames, acabo de tener un contacto con una vida pasada, ¿no? Entonces, cuando abre, el güey empieza a llorar. Empezó a llorar y le dijo a su esposa, no encontré trabajo. Y la esposa embarazada, la niña con hambre, yo sabía que tenía hambre la niña. Y de repente eso a mí me empezó a mover. Y le volví a hablar, le dije, hey, yo soy otra parte de ti y vengo a ayudarte para que vuelvas a tener dinero. Eso fue todo lo que le dije, güey, ¿no? Vas a empezar a trabajar en algo que no sabes que puedes hacer, pero que sí puedes hacer. Y el güey así también, sacado de onda de ese escenario, empezó a voltear así como a ver qué onda y su esposa le pregunta, ¿qué tienes? Y ese güey dice, es que estoy escuchando voces y no sé por qué. Por supuesto, lo hizo desde había como una traducción de tal manera que yo entendiera qué era lo que estaba pasando en ese contexto. Ajá, esa es la otra parte, ¿no? Como una parte de mí sabía qué ocurría ahí, güey, ¿no? ¿Y estabas en un tiempo presente? No, era como algo del pasado, güey. Yo creo que como 80 años antes de mi edad actual, o sea, en otra época que no era mi edad, por la manera en cómo vestían. No vestían muy antiguo, pero tampoco vestían como hace 150 años, güey, ¿no? Ajá. O sea, la persona traía unos guaraches de llanta, pues las llantas o sea, tienen a lo mejor 100 años que se inventaron, no sé, güey, ¿no? Traía una ropa, una camisa, una playera. Pues las playeras también son, hasta cierto punto, no son tan viejas, ¿no? Ajá, son las playeras. Traía un pantalón de mezclilla. Pero bueno, en ese sentido, esa parte no la sabías. No la sabía, güey. Yo la interpreté cuando regresé de mi viaje, ¿no? Ajá. Pero ¿qué parte era la que sí sabías y qué parte era la que no? Las emociones, güey. Era como más emocional. Era como más emocional, como más
afín a ese tipo de situaciones. La preocupación, yo sabía empatía, que era ¿no? ajá, como esa empatía. La preocupación, se veía, la niña que tenía hambre, yo no sabía que tenía hambre, pero una parte en sus rostros me comunicaba eso. Y ese tipo de cosas eran a las que me movieran, las que prestaba yo atención y eran las que me movían a mí en ese momento, ¿no? Bueno, pasó. Después de ese pedo, el güey se quedó y le dijo a su esposa, estoy escuchando voces, no sé qué pedo, ¿no? Y de repente en esa favela viene corriendo una señora grande, güey, negra también grande, obesa, y viene corriendo desesperado a buscar a este güey. Y le dice, ayúdame, mi papá está enfermo. Y le dice ese güey, no te puedo ayudar. Entonces una parte de mí dijo, sí puedes, güey. Y le dice, por favor, ayúdame, me dijeron que tú curas, le dicen a este güey. Dicen, no, yo no hago nada de eso. Por favor, ayúdame, me dijeron que tú me puedes ayudar. Y el güey dice, no, yo no hago eso. Y le vuelvo a hablar, le digo, no mames, sí. O sea, no le dije, no mames. Le dije, yo te voy a ayudar a curar al papá de este güey, ¿no? Al papá de esta mujer. Yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a decir qué necesitas hacer y se va a curar, y a partir de ese momento tú nunca más vas a volver a tener problemas con el dinero y tu familia no va a volver a pasar hambre. Y el güey, hasta recuerdo cómo suspiró y yo suspiré con él al mismo tiempo. Volteé a ver a esta señora desesperada que vino corriendo para pedir su ayuda y le dice, está bien, te voy a ayudar. La mujer empieza a caminar por las favelas. Este güey deja a su familia ahí, cierran la puerta, empieza a caminar por las favelas. Llegamos a otra casita como de favelas, abren la puerta y está un señor postrado en la cama. Y el güey así, me pregunta, así como si ya hubiera una comunicación entre él y yo, ¿qué hago? Le dije, a ver, tienes que hacer esto. Y en ese momento se corta, pero el güey se corta una parte de sí y la mujer le da de comer al güey, así le da, no sé, así cosas de comer que no sé qué eran. Y el güey cuando le muestra la comida, el güey como que descansa, ¿no? Ahí se cortó el pedo, ya no supe más, güey. Ahí se cortó mi viaje. Cuando yo regreso... Pues sí, fue un buen viaje. Fue un viajezón, y fue un viaje que temporalmente ha de haber pasado 40 minutos, 45 minutos, pero fue todo un cúmulo de información inexplicable, güey. Yo no sé. A esa experiencia por la que yo pasé anterior, eso fue hace como 4 o 3 años, güey. Una parte de mí sabe o quiere creer o decide creer que fue una experiencia de una vida pasada. Exacto. Sí, porque desde luego que tendría miles de interpretaciones. Claro, güey. O sea, tanto que fue algo que se quedó atrapado en tu inconsciente, incluso puede ser el guión de una película, fácilmente. O producto de mi imaginación, güey. Producto de tu imaginación, algo que refleje tu personalidad. Ajá. ¿No? Pueden ser muchas cosas. O puede ser cierto, ¿no? Puede ser que realmente pasaste eso. Porque sí, cuando estás en ciertos estados alterados de conciencia, es muy interesante lo que pasa. Está muy porque cabrón. Es tan real, más real incluso que cuando sueñas, cuando tienes algunos sueños tan vívidos. Sí. Entonces, eso no sé si se puede explicar actualmente, pero sí es cierto. O sea, lo tienes tan fresco y tan real que es una realidad. O sea, no puedes decir que no existe porque ahí está, ahí lo viviste. Entonces, sí es bien curioso. Tiene muchas interpretaciones y lo más importante es lo que decides tú también, ¿no? Sí, y fíjate que desde ese momento, yo antes trabajaba un tiempo y lo que decidía yo dejar de trabajar era para aprender a hacer un viaje y demás y gastarme todo el dinero, ¿no? Y de repente llegaba un punto en el que yo no tenía dinero. Desde ese momento que yo viví esa experiencia, eso no ha vuelto a pasar, güey. Hay algo en mí que cambió según esta experiencia que acabo de vivir, ¿no? Pero bueno, este tema da para un chingo de cosas, ¿no? Yo he decidido creer que era vida pasada. Y desde ese momento, mi seguridad como terapeuta, mi eficiencia como terapeuta ha cambiado. Mi vida económica, por supuesto, no soy rico ni millonario, pero tengo una estabilidad económica hasta cierto punto. Pero algo en mí cambió, estoy seguro que algo en mí cambió, y algo también cambió en mi realidad externa por el simple hecho de haber tenido en contacto con con esta experiencia. Ahora, bueno, me queda un poco la duda, ¿esa parte entra en una vida pasada
¿de qué tipo? Porque ancestral. No, espiritual. Yo siento que es espiritual. Espiritual. Ajá, espiritual. Podríamos decir que se divide entonces. ¿Qué era yo? Ancestral y espiritual. Ancestral ¿no? y espiritual, ¿no? Porque me acordé ahorita que hay, y contribuyendo a qué puedes hacer o cómo puedes acceder a esa información. Actualmente hay varias empresas e incluso hay en YouTube varios videos, ¿no? de personas que pagan esa experiencia. Más que nada es una experiencia. Son varias empresas dedicadas a analizar tu ADN. Ajá. Entonces tú solicitas ese paquete, te llega tu kit, mandas la muestra de ADN y te dicen en qué porcentaje está, de dónde vienes, ¿no? Y en el mapa pues te señalan que tú eres tanto por ciento originario de México y tuviste un pariente de tal lugar. O sea, no te dicen con exactitud, pero fíjate cómo va evolucionando la ciencia y todo al final se reduce también a eso, ¿no? Uh-huh. Porque eso es ahorita. Se puede saber, antes no se podía saber. No se puede saber. No tenías idea. Solo te restaba creer como ahorita, ¿no? Exacto. Entonces, yo pienso que mediante esas herramientas que van evolucionando, sí, en algún momento sí te va a permitir acceder a ese. Nos va a permitir y va a poder tirar la barrera de saber realmente si lo que estamos creyendo es realidad o mito, güey, ¿no? Exacto. Así. Y funcionaba de la manera en que analizaba, era ahora sí que de la madre, por ejemplo, y es algo que según no transmite el padre, es por medio del ADN mitocondrial. Exacto, el ADN mitocondrial. Es el único que va en sucesión. Exacto. Entonces imagínate cómo es esa parte, ¿no? De hijo a madre o de hija a madre y así hasta llegar al principio. Sí. Y si te pones a pensar, bueno, hace poco escuché también un podcast de la evolución humana, que no fue como un salto, sino que fue una mezcla de varios humanos, como varias razas, como los perros, que hay varias razas y tú las puedes diferenciar. Bueno, pues así había varios humanos. Y no es que se hayan matado unos a otros, sino que se fueron mezclando hasta lo que somos ahorita. Entonces imagínate tú como individuo, llegar hasta ese punto. Uh-huh. Sí, está muy cabrón. Estaría muy, muy cabrón. No solo por obtener información, sino simplemente por curiosidad, por ver cómo eras, ¿no? Sí. Y en el paso de los años, a mí siempre me gusta pensar en eso, en que tú eres una línea ininterrumpida. Sí. Desde el inicio hasta hoy. De aquí a mañana no sé, ¿no? Sí. Depende de si tienes hijos. A mí me gusta pensar que traemos toda la información de toda la humanidad ahí, güey, ¿no? Entonces, imagínate, eres una línea ascendente hasta el origen de esa mezcla de humanos. ¿Y cuánto no ha pasado desde ahí? Sí. Porque al final lo que somos un conducto nada más de la genética. La genética es realmente los genes. Ajá. Es realmente el motivo por el que estás aquí. Uh-huh. Y de aquí a mañana se les acaba esto que ves, esto es el cuerpo, pero ya transmutaron a otro cuerpo. Sí. O sea, fíjate, ya se desecharon de ti, por así decirlo, y ya están en un nuevo huésped. Ajá. Y de aquí a mañana y así. Sí. Entonces eso es solo como una conciencia que va pasando. Exacto. Que solamente va cambiando de cuerpo. Sí, está muy cabrón. Y creo que eso también resume esa analogía. Resume parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí. Porque no solo es de la parte espiritual, sino también de la parte genética, exacto, de la parte tangible, ¿no? De la 3D, por así decirlo, ¿no? Porque pues de entrada ya estamos aquí. Uh-huh. Solamente que no tuviéramos hijos ni se corte, porque sí hay varias líneas que ya no están. Que ya no se corta, que se corta. Pero la de hoy ha estado desde los primeros días. Desde siempre. La tuya y todos. Sí. Entonces, está muy chido. cabrón. Pero bueno, hasta ahora hemos hablado de las partes negativas, ¿no? En el sentido de los ancestros, de los traumas, de por qué las cosas pasan así. Pero también es importante mencionar que hay partes positivas que te van heredando, ¿no? Sí, por ejemplo, los dones, las habilidades. Si tú quieres acceder a ese tipo de información de manera consciente, también puedes acceder a ese tipo de información de manera consciente. De hecho, yo me hice terapeuta porque mi abuelo paterno, este señor que te platicaba, que tiene mi mismo nombre, estudiaba por correspondencia en una universidad de Estados Unidos y él era zapatero. Él hacía zapatos en el mercado. De hecho, yo me crié en el mercado, él hacía zapatos en el mercado, huaraches. Se inscribió a una universidad de Estados Unidos y le mandaban la correspondencia
¿cómo se llaman estas enciclopedias? Mes con mes para que él se fuera estudiando, ¿no? que estudiara, y estudió como una universidad por correspondencia de Estados Unidos, y estaba cabrón porque mis tíos me platican, una de mis tías me platica que llegaban a buscar a mi abuelo como si fuera un doctor, y mi abuelo recetaba y daba y la gente se componía y de repente no cobraba nada mi abuelo y cosas así, ¿no? La mamá de mi abuela era curandera, era herbolaria, ella vendía fuera del mercado plantas medicinales y curaba de espanto, de empacho, curaba de aljorras, curaba del susto, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando yo entendí esto, dije, bueno, pues si hay habilidades de ese tipo ahí, que si mi camino es por el camino terapéutico, pues voy a agarrar esas habilidades para empezar a ejercer esa información que ya corre por mis venas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también, por supuesto, que son muy positivas, muy buenas, porque tú de manera consciente, a la hora de que conoces tu árbol genealógico, puedes decir, pues yo quiero tener esa habilidad que tenía mi tío para hacer negocios, esa habilidad que tenía mi tía para poder tocar un instrumento, o esa habilidad que tengo para poder reaccionar y dar solución a los problemas que había, ¿no? Entonces, también hay muchas cosas positivas que valen mucho la pena ir atrás a ver y conocer para poder desarrollar como individuo, ¿no? Como individuo, exactamente. Y en ese sentido, ¿qué es lo que puedes hacer para, bueno, resolver lo que está mal, obviamente, ¿no? Y potencializar lo que te heredan, por así decirlo, que es bueno y que no has descubierto? Ok. No todo está en vidas pasadas. Muchas veces también tus bloqueos, tus situaciones tienen mucho que ver con situaciones de tu vida presente, ¿no? Si van a tener, es una recomendación para las personas, si van a querer acceder a cualquier tipo de información de vidas pasadas, que sea algo que ustedes quieran resolver, que siempre tengan un para qué. Por ejemplo, yo quiero emprender un negocio y no puedo, o yo quiero estudiar una carrera y me he dado cuenta que cada vez que quiero estudiar una carrera no puedo. Entonces, cada vez que tú tengas un motivo del para qué, sí es importante que te metas o que te sometas a este tipo de sesiones. Hipnosis regresiva, constelación familiar, meditación de inducción, hipnosis ericksoniana, por ejemplo, para que vayas a ver si tu problema está conectado con vida pasada espiritual o con vida pasada ancestral. Ajá, y a partir del para qué, tú empiezas a obtener herramientas para que empieces a componer esa situación. Hay muchas personas o muchos terapeutas, muchas técnicas que utilizan ese rollo de la regresión como parte de un proceso recreativo. Yo soy enemigo de esa madre y a mí no me gusta. No me gusta porque no hay un para qué. Yo siento que debe haber un para qué, para que la información te corresponda y realmente te ayude a resolver ese problema que tú quieras. Yo. O sea, que tú no lo harías con siempre... Recreativamente o sea, de saber... Ajá, pero eso también no te afecta. No tiene nada de malo, pero yo soy mamón. Y pues a mí sí. no me gusta, ¿no? Pues sí, porque fíjate, de lo que te mencionaba del ADN, pues es puramente recreativo. O sea, te llega la información y tú dices, pues, y ya tú decides qué hacer. Porque muchas personas han encontrado familia mediante esa parte. No, imagínate que seas racista, güey, que resulte que tienes 80%, pues ahí te dan toda la madre, ¿no? Te corta con esa idea pendeja que tienes, güey, ¿no? De ser racista, ¿no? Ese es bueno. Es bueno. Incluso hay páginas donde vas haciendo tu árbol genealógico, lo vas construyendo. Ajá. Y pues resulta que encuentras familia de otros lados, ¿no? Sí, yo encontré... Esa es parte recreativa, ¿no? Es recreativo. Yo encontré... empecé a buscar... Yo me apellido Cuauttle Romero. Empecé a buscar Cuauttle Romero en Facebook. La heráldica también es una herramienta física, fácil, accesible. Y me di cuenta que había unas personas que se apellidaban Cuauttle Romero en Puebla. Y me enseñan a su papá de ellas y son igualitos, mi abuelo a él. Y empezamos a ver qué onda y nos damos cuenta que sí es familia, güey, ¿no? Sí. O sea, sí hay algo ahí que nos conecta todavía como familia indirecta, pero el apellido nos conecta, los Cuautles, nos conecta por ahí con ese vínculo, ¿no? Que ahí está y te das cuenta que al final de cuentas pues somos hijos de diferentes ramas y que en algún momento igual tú y yo podemos ser primos, ¿no? Lejanos, políticos, sí, pero hay un vínculo ahí. Sí, y por ejemplo, ya analizando esa parte también de los apellidos, es una herramienta también como puedes consultar de dónde vienes. Y en algún momento yo creo que todos hemos tenido esa curiosidad.
Y México pues es un caso, bueno, México y pues toda América Latina, ¿no? Son casos especiales en donde por una parte tú puedes investigar de dónde vienes, pero por otra está cortado. En el sentido de que como pues realmente somos mestizos en la mayoría de la población mexicana, a lo mejor si tú te vas y buscas por la parte de la ascendencia española que pudiera ser, dada la conquista, podrías, pero ya de una cierta parte de tu parte indígena ya no puedes, no hay registros y no hay manera de cómo puedes acceder. Eso también está... Sí, está chido, ¿no? Hay muchas cosas, pero eso es un tema. Espero que a las personas que nos están escuchando les sirva algo de lo que estamos platicando. Hay mucha información en vidas pasadas. Yo sí tengo esa firme creencia de que existe, de que puedes acceder. Sí, y de que el espíritu sí tiene como esa capacidad de conectar con el alma, de vivir diferentes experiencias, ¿no? Y bueno, es un rollo. No sé si quieras agregar algo más. Pues eso, de que hagan, experimenten. Sí. A lo mejor por curiosidad, por recreación, o porque realmente quieran sanar algo que no han podido sanar. Ajá. Y muchas veces la respuesta puede estar en este tema. En este tema de vidas pasadas. Puede ser. Lo primero es terapia. Pero también en terapia manejan ciertas técnicas para eso. Ajá. Entonces, pues yo sí como que sí siento que estoy a favor de descubrir por curiosidad, de experimentar. Sí, adelante. Y como tú decías, a lo mejor en eso puedes encontrar un camino que nunca no habías descubierto. Que no habías descubierto, sí. Y eso es parte de crecer. Sí. Entonces, eso es lo que tengo que agregar. Órale, pues vivan la experiencia de vidas pasadas. Pueden venir conmigo para que yo los induzca a una terapia. Normalmente yo utilizo hipnosis psicocardiovascular para poder acceder a esta memoria espiritual o álmica del paciente o de vida pasada. Más adelante voy a platicar experiencias de este rollo, no conmigo, con pacientes. Yo creo que lo dejamos por otro capítulo, ¿no? Sí, sí hay muchos temas que abordar. Incluso en esto pues se divide en varios subtemas, ¿no? Varios temas. Que a lo mejor vamos a tocar en un futuro. En el capítulo de los sueños nos faltó mucha información. Sí, también. Agregar. Yo creo que vamos a hacer otro de sueños. Una segunda pero parte. Bueno. Porque el significado de los sueños se quedó inconcluso, pero sí, ya también vamos a hablar sobre eso. También tiene mucho que ver. Entonces, pues gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Este es el 2 sobre vidas pasadas. Y gracias, Diego. Gracias a Lili, que está ahí atrás de los controles. Nos vemos en la próxima.